Busco un vil metal, dinero, vení, plata, plata. Ellas eran las viudas e hijas de Roque en Roll. Verdes cruceros, guaraníes, no importa la marca. Verdes hace alusión a los dólares y cruceros era la denominación monetaria de Brasil anterior al real. Y con esta intro pretendo graficar que tras la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, se puso el foco de atención a la dinámica monetaria y no a la producción. Y esta es la práctica que persiste hasta nuestros días. Para comprender en profundidad cómo se llegó a esto, es necesario saber que tras la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, los países europeos, además de las enormes pérdidas materiales, sufrieron una reestructuración geopolítica que los llevó a reestructurar sus economías desde cero. En esta circunstancia, lo único que podía esperarse del comercio internacional eran balances de pago negativos, que obligaron a los países a trasladar el oro físico hacia el país acreedor para cancelar la deuda, tal como era la costumbre en aquella época, provocando la deflación y pérdida de empleos por la disminución del oro de sus arcas. Por este motivo, los países europeos cerraron sus economías y limitaron el comercio internacional a los acuerdos bilaterales, ya sea en forma de trueque o de tratos comerciales donde de común acuerdo fijaban los precios de las mercancías. El Estado se ocupaba del mercado de cambios de divisas con el lema "le compramos a quienes nos compran", para controlar que se mantenga equilibrada la balanza de pagos internacionales. Esta intervención del Estado era para evitar que transacciones de importación desmedidas con respecto a la exportación drenaran el dinero del país. Con la importación entra mercadería, sale dinero. Con la exportación sale mercadería, entra dinero. Así se conforma la balanza de pagos internacionales. En este cierre de las economías europeas al comercio internacional libre, Estados Unidos perdió gran parte del mercado que compraba sus exportaciones, lo que lo condujo a la crisis de 1929, con su consecuente desempleo y cierre de fábricas. Los estadounidenses no tuvieron la cintura comercial que tuvieron los ingleses un siglo antes de buscar nuevos mercados. Tampoco vieron el camino de bajar los precios para ampliar el mercado interno, ni la de bajar los salarios para que el empresario no absorba todo el impacto de la baja. Quizás haya que revisar las leyes laborales para que contemple estos casos y no se pierdan fuentes de ingresos de los más necesitados, que si se pierden van a necesitar más aún. En cambio, si todas las ramas de la economía bajan los precios y los salarios en forma proporcional, no se pierde el poder adquisitivo. Las bolsas, por su parte, no quebrarían si no quiebran las empresas y además seguirían teniendo su ganancia. En fin, en 1931 continuaban los coletazos de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra seguía acumulando balanzas de pago de resultado negativo. Y para evitar seguir perdiendo su reserva de oro, abandonó el patrón oro. Milagrosamente pudo seguir comerciando. No, no fue un milagro. Es que lo que vendía era mercadería, no oro.
Los acuerdos bilaterales permitieron seguir comerciando a Inglaterra con su contraparte preavisado de que en caso de una balanza de pago negativo no cancelarían la deuda con oro y por supuesto la otra parte tenía el mismo derecho, pero con la seguridad de que sus dineros servían para seguir comerciando entre ellos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1943, Estados Unidos entró en pánico de que se repitieran los nefastos golpes que sufrió su economía tras la Primera Guerra Mundial. Por este motivo, mientras los estados beligerantes aún estaban en el campo de batalla, los estadounidenses ya comenzaron a dibujar posibles escenarios económicos posguerra, donde su principal objetivo era evitar que las economías europeas volvieran a cerrarse. Los estadounidenses acusaban a los convenios comerciales bilaterales europeos de utilizar una cotización monetaria muy baja, de modo que era más conveniente comerciar entre ellos. Con menos oro, compraban más mercaderías. Lo que no comprendieron los estadounidenses es que esa cotización baja de la divisa solo era el reflejo de mercaderías con precios bajos. Entonces, los estadounidenses propusieron la creación de un organismo internacional que administrara los fondos aportados por los países integrantes, que tendría el atributo de poder cancelar los saldos deudores de un país contra los saldos acreedores que tengan contra otros países. Cosa que no se hacía hasta ese momento por lo engorroso, oneroso y riesgoso que resulta el traslado del oro. Este nuevo organismo también tendría la facultad de prestarle a los países miembros el oro que necesiten para cancelar sus deudas de balanza de pago a una tasa muy razonable. Se estima que los Estados Unidos llevaba acumulado más de la mitad del oro del mundo, mientras otros países no solo todavía no se habían recuperado, que ya estaban en la Segunda Guerra. Si bien los Estados Unidos participó de ambas guerras, se mantuvo a salvo gracias a la lejanía de su territorio de los campos de combate, pero no se escapó del impacto económico. Los aportes de los países miembros del nuevo organismo podían hacerse en oro, en moneda nacional o en títulos, y en forma proporcional a la producción de su país. También propusieron utilizar la divisa estadounidense como medio de pago internacional para evitar el traslado del oro, con la condición de que los poseedores podían cambiarlo en cuanto quisieran por oro. Tras años de preparación del proyecto, meses antes de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, organizan una conferencia en la localidad estadounidense de Bretton Woods, a la que asistieron representantes de 45 países, incluyendo a los Estados Unidos. Tras arduas y agotadoras discusiones sobre el proyecto durante 22 días, sin lograr ponerse de acuerdo, finalmente aprobaron la propuesta. El primer paso de acción de la flamante institución fue fijar las paridades monetarias para poder apreciar los importes de los aportes. Se confeccionó así el primer cuadro de paridades que se obtuvo de dividir la cantidad de monedas nacionales por la cantidad de oro de las arcas de cada país, medidas en onza troy. Una onza troy tiene 31,10 gramos de oro.
Para los más desprevenidos, esto pasó a ser un blanqueo de todo el dinero emitido sin respaldo, ya sea por la guerra o por otros motivos. Mientras los más avisados, como Canadá, Cuba, Guatemala y Panamá, declararon que la proporción de monedas nacionales contra la cantidad de oro que tenían en sus arcas les daba 35 moneda nacional por onza Troy, exactamente igual que a los Estados Unidos. Esta acción estadounidense para prevenir los impactos económicos posguerra terminó siendo un atentado contra su propia economía, por tres razones principales. Primero, que la fortaleza del dólar provocó que los precios de sus exportaciones dejaran de ser competitivos y que muchos de sus exportadores se trasladaran hacia países de moneda devaluada para alcanzar precios competitivos. Segundo, la fortaleza del dólar alentó a los importadores estadounidenses a comprar todo lo que pudiesen, generando una balanza de pago con resultados negativos. Y tercero, los exportadores hacia los Estados Unidos comenzaron a pedir el cambio de los dólares con que se les había pagado por oro, tal como se habían comprometido en la conferencia de Bretton Woods. Esta situación llevó a los Estados Unidos a abandonar el Pacto de Bretton Woods en 1971. Disolución que fue oficializada con el Pacto de Jamaica en 1976. El tipo de cambio quedó liberado, pero la divisa estadounidense continuó siendo utilizada por todo el mundo, porque Estados Unidos se había convertido en un gran importador de varios países. Y esto, una vez más, nos demuestra que la moneda de un país no está respaldado por oro, sino por su producción. Hoy, la garantía de pago en el comercio internacional está dada por la solvencia de los importadores, ratificada por los bancos intervinientes. La anhelada estabilización monetaria internacional quedó flotando al ritmo galopante de la tasa de cambio de divisas. Por su parte, los europeos también venían trabajando en una unificación de la moneda a nivel continental desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero recién en el año 2002 lograron materializar ese sueño poniendo en circulación los primeros billetes de euro. Así resolvían los europeos a nivel continental el problema de la estabilización monetaria, a la vez que continúan privilegiando el comercio entre ellos. El resto de los países quedaron presos a merced de un mercado de divisas leonino, de una fluctuación alertante. Visto que una moneda fuerte no favorece a nadie y que su contrapartida no existiría por sí sola, visto que la creencia de que la moneda nacional tiene que estar respaldada por oro o por una divisa extranjera es falsa, considerando que las monedas nacionales son emitidas para poder comercializar las mercaderías producidas, considerando que el trabajo es la única medida de precio genuina, tal como lo explica en su extenso trabajo La riqueza de las naciones Adam Smith, considerando que semánticamente uno de los sinónimos de trabajo es producción, considerando esta larga trayectoria recorrida por la humanidad que nos ha dejado las experiencias y conocimientos necesarios para volver a abordar el desafío de una estabilidad monetaria, no solo en el comercio internacional, sino también en los comercios locales, nacionales. Concluyo, a la luz de los acontecimientos
actuales, que es imperioso materializar ese sueño que nació hace 80 años en Bretton Woods.